Bueno, pues hoy vamos a darle un toque otra vez a los talleres de reparación de vehículos. Talleres de reparación en general existen, pueden ser de electrónica, de electrodomésticos y también de vehículos. En este caso estamos teniendo con el principio de año muchas dudas, consultas e incluso alguna reclamación relacionada con este tema. Sobre todo no por malas prácticas, porque realmente no son malas prácticas, pero sí es falta de información. Cuando actuamos como consumidores y usuarios y tenemos que hacer uso de un taller de reparación de vehículos, lo más importante es que tengamos claro cómo hay que tomar contacto y qué cosas hay que exigir al taller de reparación para que nos den su servicio, ¿no? O para contratar su servicio. En general todos los talleres de reparación son legales, están dados de alta, cumplen con las normativas, tienen sus hojas de reclamaciones, tienen toda la documentación que tienen que tener, emiten facturas, pero sí que es verdad que en todo el proceso de una reparación de un vehículo, que normalmente no es tan corto como puede ser, por ejemplo, una reparación de un electrodoméstico, porque suelen ser cosas a veces más complicadas, en todo el proceso surgen cositas que al irse dejando de lado o al no hacerlas o al no pedirlas, hacen que al final el resultado de la relación contractual con el servicio de reparación pues sea malo, ¿no? Cuando realmente al final lo que están es ayudándonos a resolver un problema que tenemos con el coche y debería pues eso ser algo que realmente al final cuando recogemos nuestro coche pues estemos contentos de que nos han solucionado el problema, de que nos han hecho una revisión con un resultado positivo, que el coche está a punto, que tenemos unas condiciones de seguridad óptimas para poder conducir, porque tenemos que tener en cuenta que un vehículo no es lo mismo que un microondas. El vehículo lo estamos usando diariamente, poniéndonos en carretera y al final poniendo en peligro un poco nuestra salud, ¿no? Normalmente vamos a un taller de vehículos, de reparación de vehículos de confianza, al que siempre hemos ido, del que no hemos tenido nunca problemas, ¿no? O que confiamos en el taller, en las personas que están allí. Pero sí que es verdad que hay que tener cierta precaución y cierta exigencia a la hora de contratar los servicios, porque en un porcentaje relativamente grande de las relaciones que tenemos con los talleres de reparación, resulta que al final lo que parece ser que era una cosita no es una cosita, sino que es una cosaza, o lo que nos iban a solucionar con una breve reparación en 3 días, pues puede complicarse y resultar que el coche pues se lleve un mes en el taller y estamos sin coche, sin solución, sin un resguardo de depósito que justifique el día que entró el coche en el taller, sin poder demostrar para qué entró el coche en el taller porque todo se hace de palabra, y cuando las cosas van bien, tenemos buena relación, hay cordialidad y al final se resuelven bien, no hay problema, pero cuando la cosa empieza a enquistarse un poquito, al final el taller de confianza de toda la vida resulta que terminamos mal y realmente pues no es por una mala praxis, ni por una mala práctica, ni porque nos quieran engañar realmente o porque vayan de mala fe, sino porque desde el principio no se han tomado las medidas o no se ha seguido el procedimiento que hay que seguir. Cuando nosotros vamos a llevar un vehículo al taller porque da un problema de avería, lo primero que hay que exigir es el resguardo de depósito. Cuando se deja un vehículo en el taller nos tienen que dar un documento donde se detalle qué coche es el que entra, a nombre de quién, qué problema supuestamente es el que tiene, y con datos y con fecha. Y a partir de ahí hacer el seguimiento de la diagnosis de la avería. Normalmente pues la avería se resuelve en X días, tal y como nos ha dicho el taller, pero hay veces que no ocurre eso y que al final pues el taller tiene que llamar por teléfono y decir, oye, que esto pues resulta que hemos tocado y no es esto, no se resuelve, o incluso recogemos el coche y no queda bien. Tiene que haber documentos, no vale una llamada de teléfono o no vale una palabra,
porque si todo va bien, insisto, no hay ningún problema, pero la ley está para cumplirla y para evitar este tipo de problemas al final. Con el resguardo de depósito se demuestra los precios, los presupuestos. Hay que dar un presupuesto por escrito de lo que después del resguardo de depósito le ocurre al coche. Oye, pues mira, el coche tiene tal problema y vale tanto dinero. ¿Para qué sirve esto? Pues para que después, cuando el coche esté recogido y resulte que el problema persiste y se ha reparado algo que no correspondía y que no ha resuelto el problema del coche, tenemos un resguardo de depósito que justifica cuándo entró el coche y para qué, tenemos firma la recogida del vehículo, tenemos un presupuesto por escrito de los trabajos que se le van a hacer al coche, si hemos pagado tenemos una factura del trabajo, ¿vale?, que hay que entregar factura. Todo eso evita que haya después problemas posteriores, porque el 90% de las veces pues se van resolviendo poquito a poco y al final termina todo estupendamente, pero hay un 10% de problemas que se enquistan de tal manera que acaban pues en un trato ya un poco que el cliente no quiere ir al taller, que no puede recoger el coche porque no se lo dan hasta que no pague, porque ha presentado una hoja de reclamación y no quiere ir a ponerla porque ya la relación ha sido un poco desagradable. Y eso ocurre muchas veces, bueno, muchas veces no, yo os diría que el 100% de las veces ocurre porque no existen documentos anteriores, no existe una firma de un resguardo de depósito, no existe un presupuesto por escrito, no existen facturas, en fin. Es muy importante que se sigan todos esos pasos, que para eso está la ley, para exigirla. Y los talleres normalmente cuando tú le pides esos documentos, ellos lo dan. Pero en otros casos, en la mayoría, pues se trata de tú a tú, el taller de confianza de toda la vida, no hay problema y no se piden papeles ni se hace nada por escrito y al final pues acabamos a las malas, acabamos teniendo que pedir la hoja de reclamaciones, que sí que es obligatoria tenerla y que la tienen que entregar cuando hay algún tipo de desacuerdo en una reparación. Y nos cuesta a nosotros como oficina mucho trabajo en resolver las reclamaciones porque no hay en documentos anteriores, no hay factura de lo que se ha hecho, no hay un presupuesto por escrito donde se puede demostrar si se ha incumplido lo que se dijo o no. Después ya el taller dice, no, es que yo le dije tal, no, el cliente, es que a mí me dijo cuál, es que esto iba a costar 200, no, es que yo te dije que podía costar 400. Todo eso, insisto, se evita haciendo las cosas por escrito, ¿vale? Y los talleres saben cuál es la normativa y lo que tienen que hacer cumplir y lo que tienen que entregar a los clientes. Y al final eso redunda en una buena relación entre las dos partes, ¿vale? Que después hay algún problema que no se resuelve de buenas maneras, pues se tira de la documentación, se tira de lo que tengamos por escrito, pero siempre y cuando lo tengamos y hayamos hecho el trabajo previo. Si no, es muy complicado después pelearse con un taller y poder hacer reclamaciones y exigir nuestros derechos. Y lo contrario, cuando el taller también tiene algo que recriminar o pedir al cliente porque no le paga o porque tiene que haber documentos por escrito y el taller tiene que demostrar que dio un resguardo de depósito, que dio un presupuesto, que dio una factura, porque también ellos para poder reclamar la otra parte, que es el pago de lo que se le debe por su trabajo, cuando tenga que ir a un juez va a tener que justificar que efectivamente ese trabajo se ha hecho o que con todos los pasos previos que según está recogido en la ley, que es muy clarita, de talleres de reparación de vehículos, pues dice, y no sirve de nada que haya una ley que diga que una reparación de un taller tiene 3 meses de garantía o 2.000 kilómetros, si después resulta que le decimos, vale, pues esto empieza a contar desde la entrega del vehículo y el pago de la factura. ¿Nos da usted la factura? No, es que no tengo factura. Pues ya empiezan los problemas. Entonces, para poder exigir nuestros derechos, tanto por una parte como para otra, hay que cumplir con la ley. Y la ley está para algo. Existe una ley que todos tenemos acceso a ella, es bastante antigua, no es una ley nueva, y ocurre con el tema de las reparaciones de vehículos como con los seguros, por ejemplo, que es una ley antigua pero que está bastante completita y muy bien detallada para evitar que exista cualquier tipo de discrepancia o de problema en las relaciones entre los talleres y los clientes. Pero claro,
si hacemos las cosas bien desde el principio. Si no hay documentación por medio de todo el proceso, difícilmente al final vamos a poder nosotros pelear por los derechos del consumidor, o por otra parte, la persona o el abogado de la empresa o de la asociación de empresarios que le lleve la documentación al taller, poderle reclamar al cliente el pago de algún trabajo o alguna otra cosa con las que haya desacuerdo, porque tiene que haber documentación por escrito, ¿vale? A partir de aquí, cualquier duda, cualquier consulta que tengáis, estamos siempre a vuestra disposición. En la oficina municipal de información al consumidor, Ayuntamiento de la Cena, estamos dentro del servicio de atención a la ciudadanía. Teléfono 959-126-276. Podéis hacer vuestras consultas a través del teléfono o cogiendo cita previa para atenderos telefónicamente o presencialmente, a través de la web del Ayuntamiento de la Cena en cita previa, Oficina Municipal de Información al Consumidor. También podéis hacernos llegar vuestras dudas o vuestras consultas al correo electrónico de la oficina, que es consumo@aito, con Y, abreviatura de ayuntamiento, consumo@aito-medio-alacena.es. Muy buenas noches. Bueno, pues hoy traemos información relativa a diferentes sectores y sobre todo una que queremos pues traérsela aquí, porque es verdad que aunque lleva ya tiempo, es una normativa que lleva tiempo en funcionamiento y se lleva aplicando tiempo, pues últimamente por alguna razón forma parte de muchas de las consultas que estamos recibiendo. Entonces hemos decidido pues aclararlo aquí, que es el asunto de la obligación que tienen las empresas y los autónomos que tienen trabajadores de tener un protocolo de prevención del acoso, no solamente del acoso de tipo sexual, sino por diferentes razones. Ahora vamos a verlo. Pero también queremos anunciarles que la Asociación del Transporte de Huelva, la Asociación Onubense de Transporte por Carretera, pues ha puesto en marcha también, precisamente porque muchos de sus asociados le piden información sobre esto, una jornada informativa que tendrá lugar el próximo día 27 de febrero sobre la transición del tacógrafo digital al inteligente 2.0. Todo lo relacionado con esos cambios normativos, con las ayudas a la implantación, ¿de acuerdo? Y además van a aprovechar también esa jornada para tener un momento de intercambio, de intercomunicación y de interconocimiento entre las empresas que asistan. Recuerden que será el día 27 de febrero. Quienes tengan interés en acudir, pues pueden ponerse en contacto con nosotros o directamente entrar dentro de la página web de la FOE, de la Federación Onubense de Empresarios, porque allí se encuentra el formulario de inscripción, ¿de acuerdo? También a través de las redes sociales de la FOE, pues se está anunciando esta jornada formativa, ¿de acuerdo? Sobre la transición del tacógrafo digital al inteligente. Como decimos, algo que ha habido pues varias consultas, diferentes consultas y gente interesada que ha llamado a la FOE para hacer consultas sobre ello. Ahora les hablamos, como decimos, de este protocolo de acoso. Últimamente estamos recibiendo consultas, tanto nosotros como el área jurídica de la FOE, el Departamento Laboral, en relación a este asunto. ¿Por qué? Pues porque hay empresas de formación que se están poniendo en contacto con ellos, con las empresas, explicándoles que tienen la obligación de poner en marcha y de tener la empresa un protocolo de acoso en el momento en que tengan trabajadores. También esta obligación se hace extensiva a todos los autónomos que tengan trabajadores y las empresas lógicamente pues les ofrecen el servicio. Nosotros aquí les vamos a desgranar esta información, ya lo hicimos en su momento cuando entró en funcionamiento y tanto en el año 2007, que fue cuando fue obligatorio por una ley específica, como en el 2023, a partir del 1 de enero de 2023, que también entró otra normativa en funcionamiento que reiteraba esa obligación no solamente de tener un protocolo de acoso, sino también de poner en marcha un canal de denuncia
en el momento en que se detectara una situación de acoso o alguien sintiera que estaba siendo acosado por alguna de las razones, ¿de acuerdo? Decimos, las empresas le pueden ofrecer formación al empresario o a su departamento de recursos humanos en relación a esto, pero tenemos que advertir que algunas empresas están trasladando que es obligatorio tener esa formación y esa formación no es obligatoria. Sí es obligatorio poner en marcha y tener por parte de la empresa ese protocolo de acoso, de prevención del acoso, más que el protocolo de acoso lo decimos de forma coloquial, pero el protocolo de prevención del acoso. Pero no hay obligación de tener ninguna formación al respecto. Es más, hay incluso modelos que se aportan a las empresas para que conozcan cuál es normalmente el protocolo y qué es lo que marca la normativa que debe tener ese protocolo como base. De hecho, la propia Federación Nuevos Empresarios, como decimos, que ha hecho varias jornadas informativas y también ha enviado información a sus asociados en varios momentos desde que existe esta obligación, pues también ha enviado un modelo de protocolo y ha puesto su área jurídica a disposición para adaptar ese modelo a la empresa que necesita ayuda para esa adaptación, ¿de acuerdo? Bueno, sin más, pues decimos que efectivamente las empresas y los autónomos que cuenten con trabajadores tienen la obligación de tener esta herramienta independientemente del tamaño de su plantilla, es decir, en el momento en que tenga un único trabajador ya necesita tener ese protocolo en funcionamiento. Tenemos que decir que no solamente es obligatorio, sino que el no tenerlo puede conllevar, en el caso de una inspección de trabajo o de una inspección de cualquier tipo, de una situación, de una denuncia de algún trabajador, puede llevar perfectamente a tener multas y sanciones por parte de la autoridad competente. ¿Qué es este protocolo de acoso? Bueno, pues no es otra cosa que, volvemos a decir, no es protocolo de acoso, es protocolo contra el acoso en el medio laboral. Pues una herramienta que recoge medidas preventivas y también medidas ejecutivas. Las medidas preventivas para evitar situaciones de acoso en el ámbito laboral y las medidas ejecutivas son, pues eso, qué es lo que puedo hacer en caso de que alguien en mi empresa pues denuncie o detecte una situación de acoso, ¿vale? Hablamos no solamente de acoso de tipo sexual, ¿no?, sino todo lo que se considera mobbing, es decir, por supuesto el acoso de tipo sexual, pero también moral, por razón de sexo, un trato degradante entre compañeros o de un superior a un subordinado o al contrario, trato humillante y hostil, violencia física, todo eso entra dentro, o la prevención y el trato de todo eso, de esas situaciones, entran dentro de este protocolo, deben estar incluidas en este protocolo. Toda la plantilla de una empresa, sin excepción de ningún tipo, debe quedar incluida en este protocolo, desde los cargos más altos hasta los más básicos. Absolutamente todo el mundo. Decimos que la violencia y el acoso puede darse en las dos direcciones también, de todo tipo, como decimos, en dirección de arriba a abajo, pero también se dan casos que de abajo a arriba, y todo ello debe entrar en este protocolo de acoso, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora les vamos a decir qué cosas mínimas tiene que tener ese protocolo, pero también es muy importante advertir que no solamente es suficiente con que la empresa diga, pues yo ya tengo mi protocolo creado, este es, y aquí lo tengo, guardadito para cuando haga falta. No, toda la plantilla debe ser informada de ese protocolo y de sus términos, de sus condiciones y de cuáles son los vehículos y todas las herramientas que se implementan dentro de ese documento, dentro de ese protocolo, para saber cómo actuar en el caso de que estén o sufriendo una situación o sean testigos de una situación de acoso,
¿de acuerdo? Como decimos, todas las empresas tienen que tenerlo, todas las empresas que tengan trabajadores y todos los autónomos que tengan trabajadores, ¿de acuerdo? A todos los trabajadores deben incluirse a todos los trabajadores que estén a cargo de la empresa o del autónomo, ¿de acuerdo? Esto, como decimos, no solamente es algo que se encuentre en leyes relativamente recientes, ¿no? Como decimos, del año 2007, del año 2023, es que también está dentro, de forma implícita, pero está dentro del Estatuto de los Trabajadores. Lo que vienen estas leyes de alguna manera es a hacerlo visible y a poner el foco de atención sobre esa medida, ¿de acuerdo? Pero es algo que, como decimos, la necesidad de que la empresa proteja a sus trabajadores del acoso es algo que está implícito en el Estatuto de los Trabajadores. ¿Cómo hacer un protocolo de acoso? Hay empresas, por supuesto, que pueden dar este servicio de, consultorías que pueden trabajar y conocer a la empresa y poner en marcha un proceso de creación y diseño de ese protocolo de acoso. También hay, como decimos, modelos que la empresa puede implementar, bien el empresario o bien con ayuda de sus trabajadores. Hay una primera fase, como decimos, de observación y de conocimiento. Incluso se aconseja la consulta a sus propios empleados, bien por parte de una comisión negociadora, en el caso de las empresas más grandes, de más de 50 trabajadores, que tienen la obligación de tener pues esa comisión, ese grupo de trabajo, y en las empresas más pequeñas, de menos de 50 trabajadores, pues puede hacerlo el empresario o, como decimos, un encargado de recursos humanos, o también es aconsejable que cree un grupo de trabajo que le ayude al empresario, le ayude al responsable de la redacción de ese protocolo a conocer de verdad en profundidad pues todas las empresas y toda la empresa, todos los departamentos de empresa, todas las áreas y los riesgos que pueden existir dentro, ¿no?, en la situación. ¿Qué debe incluir ese protocolo de acoso? Pues como decíamos antes, medidas preventivas, con declaración de principios, definiciones, sobre todo con mucha claridad de qué puede ser una situación de acoso para que quien la sufra o quien la vea, quien la detecte, pues pueda identificarla, ¿de acuerdo? Medidas proactivas, es decir, procedimientos de actuación en el momento en que se sufra o se detecte una situación de acoso en nuestro ámbito laboral. ¿Qué debemos hacer, ¿no? ¿Cuál es el canal? ¿Cómo puedo yo denunciar? ¿A quién tengo que dirigirme? ¿En qué términos? ¿De qué manera? Y sobre todo también por parte de la empresa, no solamente el trabajador, sino por parte de la empresa también, una vez que recibo esa situación, esa denuncia, esa queja, me ponen en conocimiento que se está dando una situación de acoso o que hay sospecha que se esté dando una situación de acoso, ¿cómo tiene previsto la empresa actuar, ¿no? Y además, por supuesto, medidas reactivas, es decir, qué consecuencias tiene en mi régimen disciplinario para el acosador, para la persona acosadora, esa situación, ¿no? Una vez que se ha detectado y que se ha confirmado que efectivamente se trata de una situación de acoso. ¿Cómo yo tengo implementado actuar para erradicar esa conducta, ¿no? Eso en cuanto a lo que tiene que tener. Además, también decimos que se aconseja designar a una persona instructora, tanto alguien de referencia que pueda contar con la confianza de los trabajadores para que se puedan dirigir a esa persona, como también si esa persona u otra debe ser la instructora, es decir, debe ejecutar o debe iniciar ese protocolo y debe poner en marcha, ¿no?, esa maquinaria, pues para comprobar si se trata de un caso de acoso, para, ¿no?, de alguna manera confirmarlo y sobre todo para poner en marcha las medidas, como decimos, reactivas, ¿no?, las medidas disciplinarias en caso de que se confirme.
Si la empresa es grande, como decimos, de más de 50 trabajadores, debe contar con un plan de igualdad de forma obligatoria, con lo cual en ese plan de igualdad ya se tiene que tener implementado y nombrado esa persona, con lo cual las empresas, como decimos, mayores ya saben de qué estamos hablando. Debe, por supuesto, desarrollar ese protocolo de acoso, es decir, no solamente debe diseñarse, sino que en el diseño debe tenerse en cuenta que debe ser ejecutable, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues, como decimos, debe ser posible todo lo que se diseñe dentro de ese protocolo. Esas medidas deben ser posibles y, a la vez posible, ágiles también, y, como decimos, deben crearse eficientemente esos canales, tanto de comunicación como de ejecución, de forma efectiva dentro de la empresa. Y muy importante, ya lo decimos al principio, divulgar todo esto y todo el detalle en la propia plantilla y que esa información esté siempre a disposición de la plantilla. No solamente en el momento en que lo creemos y lo diseñemos, darlo a conocer a la plantilla, sino que podemos tener nuevos trabajadores que hay que informarles, lógicamente, es decir, no lo diseñamos, lo guardamos y nos olvidamos de él hasta que haga falta en un momento, sino que ese protocolo debe ser informado a cualquiera de los nuevos trabajadores, de las nuevas incorporaciones en la plantilla, y, ¿por qué no?, es aconsejable tenerlo en un lugar visible, físicamente o digitalmente, es decir, si tenemos una intranet para nuestros trabajadores, pues que esté dentro de esa intranet y que se pueda dar a que cualquiera pues pueda revisarlo, consultarlo en cualquier momento que lo desee. Que se envíe digitalmente a través de un correo electrónico a todos los trabajadores y se les aconseje que lo guarden en sus ordenadores, ¿no? o que lo impriman y lo tengan en sus cajones, en un sitio. En fin, es simplemente que sea algo, que sea una herramienta efectiva en la empresa, ¿de acuerdo? Y, como decimos, este protocolo es obligatorio para todos. En el caso de las empresas con más de 50 trabajadores que están obligadas a contar con un plan de igualdad, pues además debe tener una comisión instructora y bueno, esa comisión instructora también tiene pues un reglamento pues con cargos que se renovarán cada 4 años, bueno, pues que deben contar con unas características determinadas, ¿no? Esos cargos que estén dentro de esa comisión. No tenemos muchas empresas de esas características en nuestro municipio, en nuestro territorio. Si alguna lo necesita, pues puede ponerse en contacto con nosotros, lógicamente, como sea asociada, y se les ayudará en este proceso. Las de menos de 50 trabajadores no necesitan tener esta comisión, aunque sí que la persona que de alguna manera es responsable de poner en marcha, como decimos, y de desarrollar de forma efectiva después ese protocolo, pues debe conocerla todo el mundo, todos los trabajadores de esa plantilla, de esa empresa, deben saber quién es esa persona de referencia. A las empresas de menos de 50 trabajadores, como decimos, la Federación Onubense de Empresarios puede poner a su disposición, a sus asociados, un modelo y ayudarle a la adaptación de ese modelo a su empresa, a su plantilla, y de alguna manera pues ayudarle a la puesta en marcha de ese protocolo, que, como decimos, es obligatorio desde hace ya tiempo, más aún desde principios de 2023, ¿de acuerdo? Y, por último, un recordatorio. Recordarán ustedes que la semana pasada les hablamos de una jornada que tenía lugar en Huelva, organizada por la Delegación de Turismo, para dar a conocer el convenio que han firmado el Instituto, el ICTE, el Instituto de Calidad Turística de España, con la Consejería de Turismo para la implementación de pues las certificaciones Q de calidad, que ya la conocemos desde hace muchos años, y S de sostenibilidad, que es una novedad reciente,
a empresas de turismo de Andalucía. Bueno, pues ya se ha puesto en marcha ese proceso. Hubo empresas de la sierra que asistieron. Yo, a las empresas que no asistieron y que tengan interés en conocer los términos de este convenio, pues les diría que se pusieran en contacto con nosotros para que pudiéramos ampliarles la información o con la propia delegación de turismo. Sí que es verdad que las empresas que tengan interés en entrar en este proceso deben rellenar un formulario de manifestación de interés, que ya lo tienen nuestros asociados, para que, como decimos, se les implemente dentro de este proceso y a la hora de solicitar la ayuda, pues puedan recibir el aviso correspondiente para, como decimos, entrar dentro de esas solicitudes. ¿De acuerdo? Por nuestra parte es todo. Nosotros volvemos dentro de una semana para hablarle de más cuestiones relacionadas con el mundo empresarial. Hasta entonces.